Sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Quiero decir que a uno que le gustaba mucho el licor, iba a estar hoy predicando en un edificio donde se fabricaba licor. Dios solamente puede hacer esas cosas. Pues bien, mis hermanos, hoy seguimos la serie del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Ya hemos cubierto 4 capítulos de este dinámico Evangelio. Y desde su inicio notamos lo preciso y lo conciso que es Marcos en su narración. Vemos que en el mismo primer versículo 1:1 nos presenta cuál es el objetivo principal de su evangelio. Voy a leer ese versículo. Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no anda por Belén en un pesebre, no va al principio, que era el verbo, no hace la anunciación. Marcos simplemente nos dice: este es el principio del evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Sin ningún tipo de rodeo, presenta a Jesús como el Mesías, el Cristo, el libertador, el Salvador, el Redentor, el Hijo de mujer, el Hijo de Dios, que aplastó la cabeza a Satanás y que restaurará todas las cosas. Y lo que hemos estado viendo en estos 4 primeros capítulos son los hechos que confirman esa gran verdad. Hemos visto cómo el Señor con autoridad viene predicando, enseñando, sanando y echando fuera demonios. Y si fuésemos a elegir una palabra que resuma todos estos 4 capítulos, esa palabra sería autoridad. Vimos una muestra de autoridad cuando llamó a 4 pescadores para que sean sus discípulos, y esto dejando todo le siguieron. Al enseñar en una sinagoga, la gente se maravillaba porque enseñaba con autoridad. En esa misma sinagoga se levanta un endemoniado y tiene que someterse a la autoridad del Señor. Otra demostración de su autoridad, cuando le trajeron un paralítico, recuerdan que lo bajaron por el techo. El Señor confirma que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado aquí en la tierra. Como el Señor del sábado ejerce autoridad sobre la ley del Antiguo Testamento. Y por último, la semana pasada vimos su autoridad sobre la naturaleza al controlar una tormenta con solo decir: silencio, cállate. En el día de hoy veremos más de su autoridad al liberar a un ser humano de una legión de demonios. Nuestro tema lo hemos llamado la misión de Gadara. Vamos a estar viendo el capítulo 5 desde el versículo 1 al versículo 20. Y hemos dividido esta prédica en 3 partes: el contexto en que se desarrolla la historia, la liberación del gadareno y el contraataque del enemigo. Luego veremos una conclusión y la aplicación. Pero quiero antes recordar un poco lo que hemos visto estos últimos domingos. Nuestro hermano Leo Meyer dio su sermón y lo tituló Alumbra, y se afianzó su sermón en aquellos que somos luz y sal de la tierra y debemos de alumbrar. Luego nuestro hermano Leonido, su sermón lo tituló La semilla germinará, y se basó sobre la parábola del sembrador. Sin lugar a duda, lo que hemos visto la semana pasada y hoy es la práctica a la teoría que ya se había dicho. El Señor está hablando de alumbrar, de sembrar la palabra, y aquí esa teoría la va a practicar con sus discípulos.
Y por eso es que vimos la semana pasada, como él dijo, crucemos al otro lado. Así que vamos a entrar al contexto, vamos a ver con qué contexto se desarrolla. Y dice el versículo 1 de Marcos 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El día anterior, el pastor nos hablaba de que fue un día muy agitado. El Señor predicó la palabra todo el día y ya al final de la tarde le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y desde ahí partieron sin ir a empacar, sin hacer más nada. El Señor tenía prisa por salir hacia el otro lado. Ya sabemos lo que pasó, una tormenta se levanta, fue aplacada y sin más problemas llegan a la región de los Gadarenos, una región también conocida como Decápolis, que literalmente quiere decir 10 ciudades. Una de esas ciudades, llamada Gadara, es la que le da el nombre a esta región, los Gadarenos. Y se dice que esta ciudad fue fundada por los descendientes de Gad, o mejor dicho, por la tribu de Gad. Estas consideraciones vienen por el hecho de que esta región había sido parte de la herencia que Moisés había dado a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Ya en Números 32, 30, 20 al 32, no lo vamos a buscar, podemos leer la historia de cómo esta tribu decide quedarse al otro lado del Jordán y no tener heredad dentro de la tierra prometida. Ellos se pusieron de acuerdo con Moisés para apropiar ese territorio, aunque prometieron ayudar a las demás tribus a la conquista de la tierra. Pero luego de que lo hicieron, se regresaron y se establecieron en esa parte del Jordán, o sea, al otro lado. Fue una decisión suya no poseer lo que Dios dijo que podrían tener y se conformaron con acampar en la frontera. Fíjense lo que pasó. Mientras permanecían allí, el arca, que en ese tiempo era la presencia de Dios en medio de ellos, se fue alejando cada vez más hasta que se estableció en Jerusalén. Y estas 2 tribus y media eran las tribus más lejanas, que quedaban más lejanas de esa presencia de Dios que estaba en el arca. Y como podemos ver ya por los tiempos del Señor Jesús, esta región estaba llena de personas esclavizadas por la fuerza del mar. La presencia entre ellos de los cerdos, un animal inmundo para los judíos, nos da a entender la influencia del paganismo en esta región. Algunos han llegado a considerar que en una región como esta fue que el hijo pródigo gastó su herencia. Pero le cuento todo esto porque quiero preguntar, ¿qué de nosotros? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de la presencia de Dios? ¿Hemos pasado el Jordán o nos hemos quedado en la frontera? ¿Hemos pasado esa línea divisoria que nos separa del mundo? Podemos cantar esa canción a boca llena y con convicción. La cruz está entre mí y el mundo atrás quedó. O nos hemos quedado acampando en la frontera. Porque si es así, en vez de esa canción podríamos cantar aquel famoso merengue de patica aquí, patica allá. ¿Se fijan? Esta pregunta es importante que la contestemos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si no tenemos intimidad con Dios, no tendremos deseo de hacer su voluntad. El mismo Jesús nos dijo que separado de Él, nada podemos hacer. No podemos estar en dos lados. Tenemos que decidirnos. No podemos quedarnos en la frontera. Debemos de desear
y buscar con pasión la presencia de Dios. Y cuando yo leí esto, busqué inmediatamente el Salmo 42. Y oigan ustedes los versículos 1 y 2, con qué pasión el salmista busca la presencia de Dios. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Wow. Yo quiero ser así. Yo quiero desear a Dios tanto como el salmista lo pone aquí en estas letras. Y solamente tú amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, puedes desear estas cosas. No quisiera nunca estar lejos. Yo me acuerdo cuando tenía amor con la negra, yo toda la noche tenía que estar ahí. Y me hacía falta estar con ella. Y doña Consuelo tenía que sacarnos, empezar a cerrar ventanas para que yo me fuera. Mis hermanos, si estamos acampando en la frontera, estamos en peligro. Es necesario que crucemos esa línea divisoria entre el mundo y el reino de Dios y nos adentremos hasta su misma presencia. Ahora bien, como vamos a ver, aunque los gadarenos no estuvieron dispuestos a ir a buscar la presencia de Dios y se les fue alejando y ellos se establecieron ahí, Jesús iba en busca de ellos. Y por eso dice, crucemos al otro lado. El reino de Dios se acerca a esa región. El Señor estaba dispuesto a buscar lo que se había perdido. Ya conociendo el contexto, pasamos a nuestro primer punto que hemos dicho que le llamamos liberando al gadareno, y vamos a leer los versículos de 2 al 5. Y dice así, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Paremos un momentito ahí y preguntemos de nuevo, ¿quién fue que vino al Señor? Dice, vino un hombre. Y yo quiero que usted subraye eso. Un hombre. Aunque poseído, aunque endemoniado, seguía siendo un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo quisiera que nos preguntemos, cuando vemos a un adicto, a una prostituta, a un homosexual, a una lesbiana, en fin, a cualquier persona atada por el pecado, podemos ver en esa persona el hombre o la mujer que hay en ellos. O simplemente lo condenamos y lo apedreamos. ¿Nos preocupa su condición? ¿Buscamos la manera de ayudarlo? Recuerden, mis hermanos, que la palabra nos dice que debemos de dar por gracia lo que por gracia recibimos. El pastor en su oración dice, solo Dios sabe de dónde me sacó. Solo Dios y yo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo no estaba lejos de ese gadareno.
Entonces, debemos de ver que atrapado en las garras de Satanás hay un hombre y una mujer que claman por ayuda. Y pienso que el Espíritu Santo nos trata de mostrar en este pasaje que no importan los obstáculos que tú tengas que vencer, ni la condición en que se encuentre esa persona. Nuestra obligación, escuche bien, obligación es predicarle el evangelio del reino de Dios. Para que ellos oigan la palabra de Dios, conozcan la verdad y esa verdad los haga libre. A través de la descripción que se hace aquí del Gadareno, el Espíritu Santo quiere mostrarnos la vida miserable que tienen ese tipo de personas y la necesidad que tienen de Cristo. Vamos a ver de nuevo cómo vivía este hombre. Vivía en los sepulcros, nadie lo podía dominar, ni aun con cadenas y grillos. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, haciéndose daño a sí mismo. A lo mejor usted está pensando, pero es que yo no conozco a nadie en esas condiciones. Simple y llanamente no he visto a nadie así, nunca. Hermano querido, déjame decirte que estás equivocado. Muy equivocado. ¿Acaso tú no conoces personas que no tienen a Cristo? Personas que están esclavizadas por Satanás. El que no recoge conmigo desparrama. Repito, o estás con Cristo o estás con Satanás. No hay dos, solo hay esas dos posibilidades. Personas que viven en los sepulcros porque están muertos en sus delitos y pecados. Tú no conoces personas que se hacen daño a sí mismos, ya no con piedra, pero sí con droga, pornografía, con el pecado. No lo conoces. No lo has visto. No están cerca de ti a diario. Hermanos, estas personas, aunque tú no lo notes, tienen una vida miserable como la del Gadareno. Mientras nosotros, por el contrario, vivimos de gloria en gloria, gozándonos y deleitándonos, que no es malo, en el santo templo de Dios. Estamos muy cómodos aquí. Para mí es perfecto este lugar para yo poder predicar. No queremos salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. Es entendible, porque en Gadara no hay nada atractivo. Viven cerdos y el olor es nauseabundo. Y nosotros estamos tranquilos aquí. ¿Para qué ir a Gadara? Sin embargo, mis hermanos, se nos ha encargado una misión, o mejor dicho, se nos ha encargado una gran comisión. El pastor decía, en su misericordia, en su soberanía, Él nos incluye a nosotros en este plan de salvación y este es nuestro papel. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener compasión por los perdidos, que nos dé la pasión que nos falta para cruzar al otro lado en busca de ellos y presentarle el plan de salvación. Si así lo hacemos, hay una promesa maravillosa y yo estaré con ustedes siempre, aunque a veces tú creas que esté durmiendo. Él se va a parar y va a parar la tormenta y lo va a hacer porque es su promesa y Él no es hombre para mentir.
Sin lugar a duda, liberar al gadareno era la misión por la cual el Señor había cruzado al otro lado. Así que vamos a seguir leyendo los versículos 6 y 8 para ver cómo se desarrolla la liberación. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando el demonio que estaba en el hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Lucas va un poquito más lejos y dice, le adoró el demonio. A mí me pareció extraño, pero luego eso que Marta acaba de decir vino a mi mente. Digo, pero es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces ya ahí se me fue. No, pero es verdad, este lo conoce y desde hace mucho. Él es de los que estuvo allá y se reveló. Este demonio, aún de lejos, reconoció la autoridad del Señor Jesús. Incluso lo llama por su nombre. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Y no solo se arrodilla, sino que clama a gran voz. ¿Y por qué está clamando? ¿Qué ha pasado? Bueno, que Jesús le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. El demonio está consciente que el Señor tiene autoridad para enviarlo al abismo, directo y en vivo. Y Mateo nos da una pista mayor por qué este hombre está clamando o basado en qué él está clamando. Mire cómo dice Mateo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos suponían que todavía estaban en la gracia de los demonios, vamos por decirlo así. Porque andan sueltos y haciendo. Él anda como león rugiente ahí pantallando. Y dice, pero ¿por qué tú vienes ahora? Y clamaba que esto no es el tiempo, espérate, no nos saques de aquí. Y es cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió, estoy en el versículo 9, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Aquí tenemos que reconocer que hay cosas que no entendemos. Simplemente no lo entendemos. Vimos cómo él le pregunta al demonio su nombre y eso lo entendemos porque solamente así podríamos saber que eran muchos. Dice legión me llamo y una legión de soldados eran 6,000 soldados. Luego nos dice que habían como 2,000 cerdos. Entonces estaban entre 2,000 y 6,000 personas. Demonios. Estos les ruegan que no lo envíe fuera de la región. Y esto me llamó la atención porque está explícito. No nos envíe fuera de la región. Ellos habían conquistado esa región, era de ellos. Y se sentían cómodos ahí. Estaban bien posicionados. Era un bastión del enemigo, esa región de Gadara. Y luego le ruegan que lo enviara a los cerdos que habían en aquel lugar y le fue concedido. No sabemos, el pasaje no lo dice y tampoco entendemos por qué el Señor le concede el permiso. Ahora lo que sí sabemos, y es lo importante en todo esto, que el gadareno quedó libre. Amén. Que los demonios fueron expulsados, aleluya. Y preguntamos, ¿qué necesitó el gadareno
endemoniado para ser liberado. Solo necesitó la presencia del que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús. El solo hecho del Señor presentarse en aquel lugar le cambió la vida completamente a este hombre. Siguen las preguntas. ¿Quiénes representan a Jesús hoy en día? Nosotros, su iglesia. ¿Quiénes son la luz de este mundo? Nosotros, su iglesia. Alumbremos, como decía Leo. ¿Quiénes son los responsables de salir y regar la semilla de la palabra? Nosotros, su iglesia. Salgamos a sembrar la semilla que se nos ha dado. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo y se nos ha dado poder para ser testigos de Él. Incluso se nos ha dado poder para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, por supuesto. Si somos luz, ¿qué hacemos bajo este techo? Si la luz no se mete abajo de la mesa. Salgamos y alumbremos. Salgamos y sembremos. Esa silla hay muchas vacías. Perdiéndose fuera. Pero sigamos adelante, porque como era de esperarse, esto no se queda ahí. Como veremos, el enemigo hará oposición. Eso es lo que él sabe hacer. Pasamos al punto contraataque del enemigo y dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Dice aquí, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Hermanos míos, ahora sí yo no entiendo. Ahora sí es verdad que estoy perdido. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo ocurrido, van y le dan la noticia a todos, campos, ciudad, a todo el vivo. Por lo espectacular que fue lo sucedido, todos salieron a ver qué era aquello que estaba pasando. Entonces vienen a Jesús, como dice el versículo 15, y ven al que había tenido la legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? ¿Se alegraron? No. Se alegraron de saber que a ellos había llegado uno que los podía librar del demonio y de su tormento. No. Dice Marco, tuvieron miedo. Lucas, como siempre, poquito más. Tuvieron gran temor. Lo que debió haber sido motivo de alegría resultó un motivo de temor y rechazo. Fíjense bien que nuestro pastor nos hablaba el domingo pasado de un temor reverente, como cuando calmó la tormenta. ¿Y quién es este? Dicen ellos, tuvieron un temor porque se sorprendieron del poder, de la autoridad de ese que calmó la... Este no es el caso. No es un temor reverente, es otro tipo de temor. Y que yo no entiendo. Y la negra y yo nos pusimos a hablar sobre esto, buscando yo cómo describir este temor. Y este temor es más bien un temor al cambio. Un temor a perder cosas que a ti te gustan. Lo que bebemos
o hemos bebido ron, tenemos algún vicio, sabemos que nos gusta, nos atrae, nos lleva por una soga y nos pone a beber o a hacer lo que queremos, lo que el vicio quiere de nosotros, sea cigarrillo, sea droga, sea lo que sea. Y yo decía, en mi ignorancia, a mí no me gusta la religión cristiana, los convertidos, como yo lo conocía en aquel tiempo, porque me van a quitar todo lo que yo quiero. Y eso lo decía yo convencido, porque estaba convencido que tenía que dejar de beber, dejar de fumar, o por lo menos dejar de beber de la manera que lo hacía. Entonces, yo creo que ese es el temor que tenemos en acercarnos a Dios, porque nos vemos reflejados en ese espejo, nos vemos como lo que somos, como se describió David, como un gusano, como un perro muerto. Eso es lo que somos. Entonces, tenemos temor y Satanás usa ese temor. No lo he probado, pero lo he oído muchas veces, que en la palabra, en la Biblia, hay 365 citas, no temas. No lo he comprobado, quizá alguno de ustedes lo ha hecho. Y se dice, por supuesto, una por día. El Señor dice, no temas. Y me acordé del coro, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. No temas, ven. Yo sé cómo tú eres. No tienes que esconderte, tú estás desnudo delante de mí. Entonces podría ser el temor de perder cosas que adoramos y atesoramos, cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Incluso son cosas que, como nosotros sabemos, nos llevan a la muerte. El pecado siempre trae consigo la muerte, la separación, muerte del matrimonio, muerte de una amistad, muerte de una iglesia. Siempre el pecado trae separación. Y ese temor a no querer cambiar es muy común hoy en día. No queremos perder posiciones materiales, estilo de vida, en fin, todas aquellas cosas que nos gustan y que el Señor rechaza. Los testigos le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vamos a ver si entendimos, mis hermanos. Estas personas están atadas al pecado, tienen un corazón tan duro que prefieren una vida miserable antes que recibir la liberación de parte de Dios. ¿Se entiende eso? No. Pero ahora, de este lado yo no lo entiendo, pero cuando estaba allá afuera, para mí esto era lo que valía. Y así están ellos, mis hermanos. Perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Aunque no logramos entenderlo, estas personas prefieren vivir separados de Dios y encadenados a Satanás. Yo he sabido de madres que dicen que prefieren ver a su hijo en la calle perdiéndose que verlo en una iglesia de convertidos. Hasta ese extremo son engañados. El Señor tomó una reacción ante este rechazo. Él se va montando en su barca, él y sus discípulos. Y esto nos enseña que el Señor Jesús no obliga a nadie a recibirlo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no tumbó la muralla y entró con un ejército, con espada, como decimos. No, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, esto quiere decir que la misión fue un fracaso. Llega por uno, y no quiero decirlo de manera despectiva, pero es lo que pensamos allá afuera, por un loco y se va. Ya, esa era la misión.
Vamos a concluir leyendo los versículos 18 al 20. Y creo que aquí nos daremos cuenta y podemos sacar las conclusiones que entendamos de que la misión, si la misión fue un fracaso o no. Vamos a leer. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Aleluya. Aquí sí yo entiendo bien, porque está tan claro Dios. Y me da un gozo tan grande. Cómo el Señor pone en práctica su plan. El que había estado endemoniado, ya no lo estaba, le rogaba que le dejara seguirle. Y qué bueno, pensamos, uno se salvó y se va a ir con él. Gloria a Dios, es con Cristo que queremos irnos, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús no se lo permitió, sino que le da una orden. Y aquí está el corazón de este mensaje, mi hermano. Aquí está el corazón de este mensaje. Escuche, por favor. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cumplió el gadareno con lo que el Señor le pidió? Se fue más lejos. A todo Decápolis se fue. No se quedó en la casa, se fue por todas partes. Comenzó, dice, a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor con él y cuán misericordioso había sido. Como consecuencia de esto, se nos dice que todos se maravillaban. Si leemos, y lo vamos a hacer, porque la serie va a continuar, en el capítulo 7 el Señor hace otra visita a Decápolis y ya no es lo mismo. No lo reciben así, ustedes verán. Y todo por la predicación de este hombre que estuvo endemoniado. Ahí está la pregunta, ¿qué tú opinas? ¿Tuvo éxito o no la misión? Lo dejo a su consideración. Pero quisiera ahora, para concluir, dirigirme a los que han sido liberados por el Señor. Y con esto me incluyo. Yo quiero que escuchemos esto que él dice. Porque a veces pensamos que ir a evangelizar tenemos que ser teólogos y conocer la Biblia, por lo menos parte de la Biblia. Y yo quiero que volvamos a oír lo que le dijo el Señor al gadareno y hoy nos dice a nosotros. Ve a tu casa, a los tuyos. Lo digo de esta manera, a tus gadarenos. Cuéntale cuán grandes cosas el Señor, aleluya, ha hecho conmigo. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y por eso cuando subía digo, pero es posible que yo esté aquí. Un perro muerto como yo. Cuán grandes cosas. Y cómo ha tenido de mí misericordia. Yo no creo, estoy seguro, que mi vida, si hubiese continuado como yo era, ya yo estuviera en la paila del infierno. Ya yo me hubiera muerto. No hay cuerpo que aguantara esa vida. Tanto alcohol, tanto cigarrillo, tanto trasnoche, tantas cuantas cosas.
Sobre todo, cuánto tormento en mi vida, cuánto pleito con mi familia, cuántas lágrimas. Y lo malo que, aunque me arrepentía y lloraba, al otro día, loco, vámonos a beber un trago, y ahí estaba yo otra vez. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, hoy se lo cuento a ustedes. Ahora, a los que no han recibido esta liberación, quizás no estén siguiendo por las redes, también quiero dirigirme a ustedes. Nuestro Señor, así como lo hizo en aquella ocasión, y cruzó al otro lado para liberar al gadareno, hoy de nuevo cruza al otro lado para liberarte a ti y a todos los que están esclavizados por el pecado. Quiere liberar a todo el que disponga su corazón para recibirle. Y yo quiero que tú pienses en eso. Piensa en el tormento de tu vida y lo que te está diciendo este es gadareno que vivió de esa manera. Qué feliz soy junto a mis hermanos y sobre todo a mi familia. Que Dios los bendiga a todos.